Pues qué tal amigos, bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos ya en la temporada número 2 y hoy es la sesión primera. Pero antes quiero mostrarles brevemente dónde estamos. Estamos en lo que llamo mi oficina, mi estudio, aquí en casa. Pues donde tengo mis libros, tengo mi caminadora para hacer ejercicio, una tele para cuando me aburro del ejercicio y también pues un sillón de lectura, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde oro, busco a Dios, mi computadora, preparo los mensajes, tengo lo necesario, gracias a Dios, y también a mi esposa Patti, que me procura bastante con este asunto. Mis chocolatitos también, ¿verdad? Porque esos nunca pueden faltar, ¿verdad? Y también yo guardo cosas, voy guardando recuerdos, ¿no? Que tengo de aquí y de allá. Y quiero mostrarles uno que tengo aquí, algunos ya lo han visto seguramente. Es una estrella de David. Claro, esta estrella de David es una de las estrellas que le ponían los nazis a los judíos en la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a segregarlos y a apartarlos a unos de los otros, ¿verdad? Y ellos tenían que portar esta estrella, ya sea en la parte aquí de su saco, ¿verdad? O en la parte de aquí, donde quiera que iban, tenían que llevarla, ¿verdad? Para que la gente supiera que que eran judíos. Y bueno, eso también ocasionó muchos problemas, ¿verdad? Terrible, terrible. Soy aficionado, digamos, a la Segunda Guerra Mundial y obviamente el asunto del Holocausto también es algo que se me hace muy, muy interesante, muy atractivo. Siempre estoy leyendo algo sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la persecución de los judíos y todo eso. Y bueno, tengo esta estrella, ¿verdad? Que perteneció a alguien. No sabemos en qué pasó. Esta fue de los judíos que vivían en Francia. Y bueno, allá en una tienda de antigüedades, en un mercado de antigüedades fue donde la conseguí. Bueno, muy bien. Pues ahora sí, quiero tomar unos minutos para compartirles sobre la palabra de Dios. Como ya lo mencioné, es temporada número 2. En este tiempo del coronavirus y todo, que estamos aislados y todo esto, pues estamos llevando algunos mensajes a través de las redes sociales. Ojalá que usted pueda verlos. La semana pasada estuvimos compartiendo algo sobre la familia. Y bueno, es de lunes a sábado y espero que sea de gran bendición para su vida. Y en esta ocasión, ¿verdad? Voy a hablar durante toda esta semana sobre un suceso de la Biblia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 14, precisamente cuando Jesús les manda a sus discípulos que fueran a la otra orilla, ¿verdad? Que subieran a una barca, y estando ahí llegó una gran tormenta. Y estando en la tormenta, ¿verdad? Vieron a Jesús caminando. También es el mismo suceso cuando Pedro, el apóstol, ¿verdad? Camina sobre las aguas y todo eso. Pero se los voy a leer ahora. Voy a leer lo más rápido que pueda este pasaje de la Escritura, la historia, y luego ya voy a hablar un poquito acerca de lo que queremos y quiero compartir con ustedes durante esta semana. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 14, verso 22, así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret.
Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Fíjense que esta historia, ¿verdad?, está en medio de otras historias y otros acontecimientos en la vida de Jesús. Hay una situación muy interesante previa a este momento o a esta noche tan terrible que era precisamente en el mar, la tormenta y todo eso. Y fue precisamente cuando unos momentos antes, un día antes, 2 días antes, no lo sabemos, llegaron con la noticia de que su pariente y precursor, Juan el Bautista, había sido decapitado. En el mismo capítulo 14 dice que le avisaron, dice, tomaron los discípulos de Juan, lo sepultaron el cuerpo y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Terrible el momento, ¿no? De hecho, Jesús tenía un aprecio muy especial por Juan el Bautista. De hecho, además de ser su pariente, él lo admiraba y dijo, ninguno como el de los profetas que ha nacido en la tierra, hijo de mujer, ha sido como Juan el Bautista. De ese tamaño era la admiración de Jesús por Juan el Bautista. Y luego, además de ser su pariente, dice que fue asesinado de una manera muy cruel. Lo decapitaron por un capricho, estando él en la cárcel, ¿verdad? Y es terrible lo que sucedió. Posterior de eso, dice la palabra de Dios que cuando Jesús escuchó la mala noticia, se apartó de allí a una barca a un lugar desierto. Y cuando la gente le oyó, ¿verdad?, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, en otras palabras, ni siquiera tuvo tiempo de llorarle a su pariente, a su amigo, a su precursor, a su compañero de batalla, como le quieras llamar, a su colaborador en el ministerio, que lo habían decapitado de una manera tan injusta y tan cruel, ¿verdad?, que apenas iba a descansar, a orar, cuando llegó la multitud. Pero la compasión de Jesús dice que fue tan grande que decidió mejor dejar a un lado el luto por un momento y la oración incluso que iba a ser en un lugar apartado para atender las necesidades de la gente que tenía tanta hambre, ¿verdad? Y que llegaron por miles a buscarlo, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra de Dios que ahí les dio de comer a 5,000 personas. La alimentación de los 5,000, otro milagro. Debieron haber terminado muy cansados. Él y sus discípulos de todo ese momento, esa situación, digamos ese día tan terrible, ¿no? Por un lado la muerte de su amigo y por otro lado la multitud que le pedía y le pedía, ¿verdad? Y tantas cosas. A veces es difícil, ¿no? Ahora, claro, Dios le dio una gran victoria porque pudo hacer el milagro y dar de comer. Pero a veces el cansancio luego no te deja ver, ¿verdad? La obra de Dios. Y por otro lado tienes que lidiar con el asunto del dolor, de la pérdida de su amigo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces consideran o han pensado, yo lo he pensado, cuántos pastores y pastoras pasan por situaciones tan difíciles en sus vidas, que claro, no estamos aquí para andar ventilando nuestras situaciones personales, pero que pasamos de momentos de gran frustración, de gran dolor, de gran tristeza, como en el caso de Jesús, y luego, ¿verdad?, a seguir trabajando, predicando, ministrando, ¿verdad?, sirviendo y tener una gran victoria. Pero no podemos dejar de pensar en las frustraciones del ministerio. Pero Jesús nos enseña que a final de cuentas, pues tenemos que seguir y le vamos a seguir y va uno adelante. Después de esto, después de estas dos situaciones, ¿verdad?, es cuando viene la parte que les leí de la palabra de Dios. Esto es cuando Jesús camina sobre las aguas y la tormenta y todo esto, ¿no? Dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, y luego dice que él se fue a orar aparte y se fue a un monte a orar, donde estuvo orando quizás toda la noche, llorando quizás la muerte de su amigo Juan, de su pariente Juan el Bautista. No sé
¿Qué tanto pasaría por la mente de Jesús? Ahora, pero yo tengo aquí 2 o 3 palabras y frases que quiero dejarles hoy en su corazón. Recuerda, estamos hablando sobre cómo enfrentar las crisis de la vida y las lecciones que nos deja la tormenta en el mar de Galilea. Por otro lado, estamos viviendo una situación realmente terrible. No sabemos qué va a pasar, en qué va a terminar todo este asunto. Y es un asunto a nivel mundial. Todo el tiempo yo tengo una tabla en el internet donde estoy revisando cómo va el avance y todo eso. Bueno, déjenme decirles que al menos hasta ayer domingo ya estamos hablando de arriba de 730,000 personas infectadas en el mundo y 35,000 muertos. Entonces la verdad es que es una situación terrible, muy dolorosa para muchas personas. Y luego el miedo encima, todo esto, ¿no? El temor y tantas otras cosas. Y encima los problemas financieros que se vienen, ¿verdad? Y todo eso. Y aún en medio de todo esto siempre encontramos muchas cosas buenas, chistosas y también buenos testimonios donde Dios y su gloria se manifiesta a favor de nosotros. Ahora, cuando Jesús está con sus discípulos, les dice, lo voy a leer otra vez. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 3 cosas. Si queremos nosotros enfrentar las tormentas de la vida, hay 3 cosas que tenemos que hacer que la Biblia nos enseña por lo pronto. Vamos a tener el día de mañana más lecciones, pero por lo pronto, entras en la barca. Número 2, vas delante de Jesús. Y número 3, tienes que llegar a tu destino prefijado con antelación de parte de Dios. No puedes quedarte atrás, no puedes desviarte, no puedes pensar que aunque todas las cosas que están sucediendo, puede ser que haya grandes y graves cambios en la vida como nosotros la concebimos ahora. Déjame decirte, hay cosas que no van a cambiar. Lo primero que nosotros vemos es, entra en la barca. O sea, en otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos que fueran a la barca cuando él de alguna manera sabía que iban a pasar por una tormenta. Déjame decirte, las tormentas van a llegar a nuestras vidas y Jesús lo va a saber desde antes. Ahora, muchas tormentas Jesús nos va a evitar, pero muchas otras tormentas Él va a estar allí para acompañarnos. O sea, no te las va a evitar. ¿Por qué? Porque en la escuela de la vida se requieren las tormentas de la vida porque son aleccionadoras más que cualquier otra cosa. Cuando les dice aquí que entren en la barca, es como tomar un riesgo, aunque ellos no lo sabían. Pero de alguna manera, si lo hubieran sabido, ellos tomarían el riesgo. Probablemente no, porque ellos eran expertos pescadores. Ellos sabían si iba a haber o no iba a haber una tormenta. Pero ellos simplemente se dejaron llevar por Jesús, quien les había demostrado por lo menos 2 cosas. Número 1, tenía autoridad, y número 2, los amaba. Entonces les dice, ¿verdad? Suban a la barca, y ellos se suben a la barca. La segunda cosa es que iban delante de él. Déjame decirte que en algunas ocasiones nosotros tendremos que seguir a Jesús, y en otras ocasiones no es que Él nos siga a nosotros. No. Nosotros tenemos que ir adelante, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y número 3, llegar a la otra orilla. Todos tenemos un destino prefijado por Dios. Todos tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esta lección nos dice, tienes que subirte a la barca y tienes que ir delante de Jesús. Y entonces descubrirás tu propósito. Todo lo que nos está sucediendo, del coronavirus, de las muertes, de todas estas cosas que están padeciendo tanta gente en todo el mundo, solamente es cuestión de tiempo. Espera un poco y lo verás. Pero Dios va a mostrar por qué Él ha permitido todo esto. Yo no puedo echarle la culpa a Dios que lo haya provocado. Solamente puedo decir que Dios lo ha permitido y Dios va a hacer su obra y nosotros lo vamos a ver y vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar a la otra ribera y vamos a ver la gloria de Dios, pero no sin antes pasar por algunas tormentas de la vida. Y por lo pronto, yo te dejo estas lecciones en tu vida y en tu corazón. Ánimo, Dios está contigo, Dios está con nosotros y Él va a hacer su obra. Solamente entre a la barca,
camina delante de Jesús y llegarás a la otra orilla. Es su promesa, Él lo cumplió a pesar de las tormentas y hoy nosotros podemos también asegurarlo por la palabra de Dios. Recuerda que estas son las charlas pastorales diarias de esta temporada de coronavirus y de crisis sanitaria y todo esto. Este es nuestro episodio 1. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.